Mis saludos, estudiantes de octavo grado, familiares que hoy nos están acompañando y profesores. Hoy es nuestro segundo encuentro, donde continuaremos con el capítulo número 1, que es la física. En el encuentro anterior estuvimos estudiando lo relacionado con las diferencias entre naturaleza y universo. Recordemos que la naturaleza era todo lo natural que no ha sido modificado sustancialmente por el hombre. Estaban las plantas, los animales, los planetas, las galaxias, los átomos, las moléculas, pero también el universo. Y el universo, dentro de él se encuentra la naturaleza, porque el universo, además de naturaleza, es todo lo creado por el hombre. Y que este universo está formado por sistemas que están en constante cambio y que la física estudia estos cambios que ocurren en la naturaleza y que están en la base de otros cambios de otras ciencias como son la geografía, la química, la biología, y que guarda una estrecha relación entre la tecnología y la ciencia. Recuerden que habíamos dejado una tarea en el encuentro anterior. Decía, investiga sobre la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente. Elabora un breve informe. Espero que hayan llegado a las siguientes conclusiones, donde los efectos positivos de la relación entre la ciencia y la tecnología que incide sobre el medio ambiente y la sociedad están la construcción de diferentes edificaciones, producción de alimentos, medicamentos y vacunas como las que hoy estamos buscando para que elimine por completo el coronavirus, investigaciones a través de las naves espaciales sobre nuestro planeta, creación de dispositivos y equipos a fin de mejorar la calidad de vida y los efectos negativos, desarrollo de la carrera armamentista y de las guerras, deterioro del medio ambiente, desigual distribución de las riquezas en el mundo, apropiación de recursos naturales en los países del tercer mundo. Vamos a dar un tiempo para que ustedes realicen un pequeño resumen, es decir, con lo que ya tenían hecho de la tarea anterior, ustedes puedan completarlo. Le vamos a dar un tiempo. Esto lo pueden estar encontrando en el epígrafe 1.3 de su libro de texto. Pues bien, vamos a continuar con el esquema, donde habíamos hablado también en el encuentro pasado en que la ciencia utilizaba dos lenguajes, el lenguaje de las palabras, pero también el lenguaje de la matemática. La matemática que es la herramienta que me permite comprobar una hipótesis o una ley determinada, pero que todo esto, ¿quién lo realiza? Los científicos y en especial el trabajo de ¿quién? De los físicos. Los físicos que hacen observaciones, experimentos y que miden, ¿qué cosa? Magnitudes físicas. Pues bien, en el encuentro de hoy vamos a estar trabajando sobre el proceso de medición. Muy importante, por lo que vamos a argumentar en el día de hoy la importancia del estudio de las mediciones. Vamos a ver la importancia que tiene también para la actividad de los científicos estas mediciones y sobre todo las reglas para medir. Por lo que el tema de la clase de hoy es medición de magnitudes físicas, valoración de la incertidumbre en los resultados de las mediciones, y esto lo pueden estar encontrando en el libro de texto de octavo grado, página de la 19 a la 21. Vamos a darle un tiempo para que puedan copiar el tema.
Los fenómenos en la naturaleza se pueden observar a través de sus propiedades. Vemos el arco iris, un relámpago, oímos un trueno, y todo esto se manifiesta a través de sus propiedades. Propiedades que son cuantificadas a través de las diferentes magnitudes. Magnitudes que pueden ser medidas por diferentes instrumentos. Por lo que podemos en estos momentos estar viendo un video. En el video quiero que hagan énfasis en el concepto de medir que se plantea. Además, qué es lo que debemos tener en cuenta para medir. Y aquellas magnitudes fundamentales que les van a estar presentando en el video. Así que observen. Para comprender y estudiar la naturaleza que le rodeaba, el hombre utilizó sus sentidos, el tacto, la vista, el gusto, etc. Pero como estos son limitados, por ejemplo, no percibían el mundo microscópico, o distorsionaban o deformaban la realidad, como los espejismos, la sensación de caliente y frío, etc., tuvo que inventar aparatos para ampliar sus sentidos. Así desarrolló instrumentos de medición, los cuales le ayudaron a percibir con mayor confiabilidad y claridad el mundo material que le rodeaba. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie, que de manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. Al medir, siempre intervienen tres aspectos: lo que se mide, el aparato o instrumento de medición y las unidades de medida del sistema establecido. Las civilizaciones antiguas tenían cada una su propia forma de medir las cosas. Los egipcios usaban la brazada o brasa, cuya longitud equivalía a las dimensiones de un hombre con los brazos abiertos. También se utilizaban otras medidas del cuerpo humano, como el pie, el codo, que es la distancia desde el codo hasta la punta de los dedos, el palmo, que es la longitud de 4 dedos juntos, y la pulgada, que es la longitud del dedo pulgar. El sistema métrico decimal se adoptó internacionalmente en la Conferencia General de Pesos y Medidas de 1889 y dio como resultado el Sistema Internacional de Medidas. En 1960 se sustituyó por otro más preciso, el Sistema Internacional de Unidades, que utiliza actualmente el 95% de la población mundial. El sistema métrico se diseñó para que fuera neutral y universal, reproducible, que tuviera unidades con múltiplos decimales y estas unidades fueran prácticas. A continuación veremos dos conceptos para diferenciar lo que es una magnitud y una magnitud fundamental. Magnitud es todo aquello que puede ser medido, como el tiempo, la longitud, la masa, el área, el volumen, la densidad, la fuerza, etc., y se representa con un número y una unidad. Las magnitudes fundamentales son aquellas que se definen con un número y una unidad y sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en la física. En otras palabras, a partir de las magnitudes fundamentales se pueden obtener las magnitudes derivadas. El Sistema Internacional de Unidades es también conocido como Sistema de Unidades MKS por las unidades fundamentales metro, kilogramo y segundo. Una variante del SI o MKS es el propuesto por Gauss, llamado Sistema Segesimal o CGS, por las unidades centímetro, gramo y segundo. En esta tabla se muestran las unidades de las magnitudes fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades. Las magnitudes derivadas se expresan en términos de dos o más magnitudes fundamentales. Ejemplo de ellas son el área,
2 unidades de longitud, por ejemplo el metro cuadrado. El volumen consta de 3 unidades de longitud, por ejemplo el metro cúbico. La velocidad, que consta de longitud y tiempo, por ejemplo el metro sobre segundo. Como observaron en el video, llegaron a la conclusión de que era medir y vieron también algunas de las magnitudes fundamentales. Vamos a ver a qué llamamos medición. Pues la medición es el procedimiento mediante el cual se obtiene información cuantitativa del valor de una magnitud, comparando en la práctica cierta cantidad con otra tomada como unidad. Esto se encuentra en el epígrafe 1.35 del libro de texto. Vamos a dar un tiempo para que lo copien. Cuando vamos al médico, nos medimos la temperatura, nos miden la presión. Los niños pequeños recién nacidos se le determina la masa constantemente y su longitud, cómo han ido creciendo para ver el desarrollo físico del niño. Es decir, que constantemente estamos realizando mediciones con diferentes instrumentos de medición. Ustedes los conocen, han visto muchos instrumentos de medición, pero vamos a agruparlos en dos grandes grupos: los instrumentos analógicos y los digitales. Observen, miren los instrumentos analógicos. ¿Cuáles son? Aquellos que tienen una escala y que hay que analizarlos para poder decir su valor. En cambio, los digitales nos dicen directamente el valor. Vamos a poner un ejemplo. El termómetro de mercurio. ¿Qué me indica la medición? Bueno, al ponernos el termómetro, asciende por la columna el mercurio al dilatarse y donde pare el mercurio, ahí podemos hacer la observación y la medición. Es decir, como dice la palabra, analógico. Tenemos que analizar la escala para obtener el resultado. Pero, ¿qué pasa con los digitales? Bueno, en el caso de los digitales, tienen directamente el valor, por lo tanto nos es mucho más fácil. Pero, ¿qué es lo que ocurre con los diferentes instrumentos que vamos a utilizar? Realizamos algunos tipos de mediciones. Hay unas mediciones que son directas y otras indirectas. Por ejemplo, aquí tengo una regla y yo quiero medir el largo de esta hoja. ¿Y qué hago? Directamente cojo la regla y la mido. Eso es una medición directa, la que realizo directamente con un instrumento. Pero hay otro tipo de medición, que son las mediciones indirectas. Ahí vemos un rectángulo. Rectángulo que voy a medir directamente el largo y el ancho, ¿con qué? Con una regla. Pero para determinar el área del rectángulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, multiplicar el largo por el ancho. Y así obtenemos el área del rectángulo. Vamos a ver esta figura, un octoedro. Hacemos una medición directa, pues medimos con una regla el largo, el ancho y la altura. Eso es medición directa, pero para determinar el volumen del octoedro, ¿qué hacemos? Bueno, utilizamos una ecuación. Quiero llamar la atención sobre que en el caso de la medición directa, estamos midiendo directamente magnitudes fundamentales como planteaba el video, la longitud. Y esto me permite determinar otras magnitudes que son derivadas. Pues bien, vamos ahora. Quiero que ustedes hagan un recorrido conmigo
al laboratorio de física. Quiero que conozcan ahí algunos de los instrumentos que van a estar utilizando con sus profesores. Hagamos el recorrido. Nos encontramos en el laboratorio de física y quiero que conozcan conmigo algunos de los instrumentos de medición que vamos a estar utilizando en este curso. Como por ejemplo, la regla graduada, la cual la magnitud que mide es la longitud y su unidad de medida es el centímetro. Para que esta medición sea lo más exacta posible, se hace necesario ajustar correctamente el cero. Como ven, lo estamos ajustando y colocar correctamente la regla. La medición mayor que podemos estar realizando con este instrumento es 50,3 centímetros. Otro instrumento es la probeta graduada, que utilizamos el elevador para poder realizar la lectura correctamente. La magnitud física que mide es el volumen y su unidad de medida es el centímetro cúbico. Lo mayor que podemos medir, es decir, la cantidad mayor que podemos estar midiendo es 100 centímetros cúbicos. Y lo menor que podemos medir es 10 centímetros cúbicos. Si queremos conocer el volumen de un cuerpo, primero realizamos la lectura del líquido que contiene la probeta. Posteriormente introducimos el cuerpo hasta sumergirlo completamente y volvemos a realizar la lectura. Con estos dos valores restamos el mayor al menor y obtenemos el volumen de este cuerpo. Otro instrumento es la balanza de dos platos, que tiene este aditamento con diferentes masas en gramos, que nos van a permitir determinar la masa de un cuerpo. Para ajustar la balanza se utilizan estos tornillos que nos permiten equilibrar ambos platos, y con la escala y la presilla podemos estar viendo cuánto es la masa de un cuerpo. Ejemplo, ahí estamos colocando un cuerpo en uno de los platillos y colocamos en el otro plato masitas hasta lograr obtener la masa del cuerpo. Para ello movemos la presilla hasta que se equilibren ambos platos y se suma la masa que pusimos y hacemos la lectura de la escala y la suma me va a dar la masa de este cuerpo. Otro instrumento es el termómetro, el cual debemos sumergir la punta correctamente dentro del líquido que vamos a medir la temperatura. La unidad de medida, en este caso, es el grado Celsius. Es importante que la punta del termómetro no toque el fondo del recipiente, pues la lectura sería incorrecta. El valor menor que podemos estar midiendo es de menos 2 grados Celsius. Otro instrumento es el cronómetro, muy conocido por ustedes por las pruebas de eficiencia física en la disciplina Educación Física. Como ven, al accionar el cronómetro comienza a medir el tiempo. Si queremos pararlo, volvemos a accionar el cronómetro. Y si queremos volver a comenzar la medición, volvemos a realizar accionamos el cronómetro para que continúe su medición. Como ven también, este instrumento tiene 3 escalas.
2 en segundo y una interior en minuto. Todo esto lo pueden estar viendo con su profesor en el laboratorio. Y por último, el dinamómetro, un instrumento que nos va a permitir medir la masa, en este caso en gramos, y la fuerza en newton, magnitud que vamos a estudiar en la unidad número 2. Ahora bien, si queremos medir la masa de un cuerpo, lo primero que tenemos que hacer es ajustar el cero con un tornillo que tiene encima. Se ajusta el cero de la escala con el cero del instrumento. Hay que tener mucho cuidado de observar correctamente, pues si nos elevamos mucho o simplemente miramos hacia abajo, vamos a ver que las mediciones cambian y se introducen errores de paralaje. Se coloca el instrumento y podemos estar midiendo la masa del cuerpo que tenemos colgado. Hemos visto cada uno de los instrumentos o algunos de los instrumentos que vamos a utilizar en el laboratorio de física. La balanza, la regla, la probeta, el dinamómetro, el cronómetro, que son distintos instrumentos que se utilizan para medir directamente diferentes magnitudes físicas, ¿verdad? Pues bien, cada uno de estos instrumentos internacionalmente se les ha dado una regla donde se ha acordado un sistema internacional de unidades. ¿Partiendo de qué? De las magnitudes fundamentales. Miren la siguiente tabla. Observen la siguiente tabla. Ven cómo está la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, que son magnitudes fundamentales. Miren en el Sistema Internacional de Unidades, cuáles son sus unidades de medida. Algunas coinciden, como el tiempo, con las que vimos en el laboratorio, pero las otras no. Miren la temperatura, que en el laboratorio el instrumento, el termómetro, se expresa en grados Celsius y aquí es en Kelvin. Pero también hay dos magnitudes físicas que son el área y el volumen, los cuales son magnitudes derivadas ¿de qué? De estas magnitudes características. Pero vamos a pensar, cuando ustedes han realizado alguna medición, ¿no a veces le ocurre que diferentes personas realizando la misma medición obtienen diferentes respuestas? Por ejemplo, estoy con el reloj y el de al lado dice una hora y el del otro lado otra hora. Y así sucesivamente. Cuando estamos en una carrera, en la educación física, si varios tenemos un cronómetro o simplemente con el reloj, podemos estar viendo cómo cada uno realiza mediciones diferentes. ¿Debido a qué es esto? Bueno, evidentemente, cuando realizamos medición, necesitamos cumplir algunas reglas que son importantes para realizar una correcta medición. Al final vamos a llegar a que las mediciones no son exactas. Siempre hay cierta incertidumbre, siempre hay un rango de error, incertidumbre, duda, pero debemos realizar las mediciones lo mejor posible. Para ello vamos a ver algunas reglas que ustedes van a estar utilizando en el laboratorio para realizar las diferentes mediciones en este. Miremos, reglas que se deben tener en cuenta al utilizar instrumentos de medición analógicos. La primera regla, seleccionar el instrumento adecuado para la medición que se quiere realizar. Si miran el animado, evidentemente es un absurdo. ¿Cómo vamos a medir con una cinta métrica la distancia entre el Sol y la Tierra? Pero sí nos ocurre, a veces queremos realizar la medición de una cuadra con una regla. Evidentemente que no. Tenemos que seleccionar adecuado el instrumento. No solo el instrumento porque mida esa magnitud. Es decir, hay varios instrumentos que miden
la longitud, pero ¿cuál de todos ellos es el adecuado para medir, por ejemplo, en una cuadra? Otra regla, analizar las partes que integran el instrumento y determinar la función que desempeña cada una de estas. Vamos a poner un ejemplo específico de lo que vieron en el laboratorio. La balanza de 2 platos. Como ven, cuentan de un aditamento con diferentes masas, 2 platos, una escala de 5 gramos y también unos tornillos, que los tornillos era ¿para qué? Para ajustar de esos 2 platos que ustedes ven. ¿Y cómo sabemos que están equilibradas? Bueno, con la escala de equilibrio que ven arriba. Es decir, que para realizar la medición, primero tengo que ver las partes del instrumento y después ver qué función realiza cada una de ellas. Vamos a una tercera regla. Analizar detenidamente su escala de medición teniendo en cuenta la magnitud que mide y en qué unidades se expresa. Eso lo fuimos haciendo a lo largo de los instrumentos que vimos en el laboratorio, ¿verdad? Vimos la regla, la magnitud que medía la longitud con las unidades de medida en centímetros. Vimos la probeta, el volumen, unidad, centímetros cúbicos. Y así fuimos haciéndolo con todos los instrumentos, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo tengo que identificar en cada uno de los instrumentos cuál es la magnitud física que mide y la unidad de ese instrumento con que mide. Veamos el ejemplo. La balanza de 2 platos. En este caso, vamos a la escala. Vemos que es una escala de 0 a 5 gramos. ¿Cuál es la magnitud física que mide? La masa. Y la unidad de medida, bueno, en este caso es el gramo. Independientemente que en el Sistema Internacional de Unidades se utilice el kilogramo, este instrumento mide en gramos. Otra regla. Determinar el rango del instrumento. Es el intervalo determinado por los valores máximos y mínimos que pueden ser medidos con la escala y se expresa en la unidad de medida de la escala. El rango indica los valores correspondientes a la primera y la última división de la escala. Vamos a poner el ejemplo de la regla graduada que observan ahí. Fíjense que vamos a ver lo menor, es decir, la menor medición del instrumento y el máximo. Tengo esta regla. Lo menor es el 0 y lo mayor en este caso es 30 centímetros. Y lo estuvimos viendo en el laboratorio. La regla que teníamos allí en el laboratorio era 0, el menor valor, y el máximo valor no era un número entero, era 50,3. Pero algo llamativo, vimos la probeta. La probeta no empezaba en 0. ¿Cuál era el menor valor? 10 centímetros cúbicos, que era donde se comenzaba la escala de la probeta. Y en el caso del termómetro, característico, ¿verdad? Porque lo menor que podíamos medir era menos 2 grados Celsius. Vamos a ver el ejemplo de la regla. En este caso, la regla lo menor es 0 y lo mayor es 4 centímetros. Pero vamos a determinar el valor de la menor división de la escala del instrumento. Y aquí quiero que tomen nota de los pasos para determinar la división, es decir, la menor división de la escala del instrumento. Y posteriormente vamos a completar la tabla de caracterización. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, con la regla que tienen en pantalla, vamos a ver 2 números consecutivos. Ahí yo le pongo todos los números consecutivos, el 0 y el 1 y el 2, el 3 y el 4, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esos números? Vamos a calcular la diferencia de estos valores. Al mayor número, vamos a restarle el menor. Vamos a ver. 1 menos 0 sería 1 centímetro. 2 menos 1, 1 centímetro. 3 menos 2, 1 centímetro.
4 menos 3, 1 centímetro. No hay que hacer en todos los rangos, simplemente escoger uno. Yo lo que quise es que ustedes entendieran que en cada caso siempre le va a dar el mismo valor. Por lo tanto, el procedimiento primero es buscar dos números consecutivos y al mayor restarle el menor. Ya sabemos que es 1 centímetro. ¿Cuál es el otro procedimiento? Bueno, vamos a ver cuántas divisiones tienen en este intervalo. Es decir, vamos a escoger del 1 al 2. ¿Cuántas divisiones hay? No tenemos 10 divisiones. Cuéntenla. Como ustedes dicen, no es contar los palitos. Bien, es contar las divisiones, es decir, del 1 a la primera división, a la segunda hasta llegar a 2. Serían 10 divisiones. ¿Y qué hago con ese resultado? Bueno, con ese resultado determino la razón entre la diferencia entre los dos valores que hicimos anteriormente y las 10 divisiones. Y esa razón, esa división, me da 0,1 centímetro, que esa será la menor división del instrumento. Vamos a hacer una medición. Observe. Llegamos al 2 y se pasa 2 divisiones. Cada división es 0,1 centímetro. Por lo tanto, serían 0,2 centímetros lo que se pasa de 2. ¿Cuál sería el resultado? 2,2 más menos 0,1 centímetro. Repito para que le den tiempo a quizás copiar todo lo que tienen en pantalla. Primero, se cogen dos números consecutivos. Al mayor se le resta el menor. Después se determina la cantidad de divisiones y posteriormente se divide la diferencia entre las divisiones. Y ese va a ser la menor división del instrumento. La incertidumbre en la medición. Y siempre cuando vamos a medir debemos colocar ese valor. En este caso 2,2 más menos 0,1 centímetros. Vamos a ver entonces la tabla de caracterización. Esta tabla de caracterización, quiero que la copien, van a estarla utilizando en todos los instrumentos. Cada vez que ustedes vayan a utilizar un instrumento, tienen que conocer todo lo que aparece en la tabla. El nombre del instrumento, la magnitud física que mide, el valor menor, el valor mayor y la menor división. ¿Ya la completaron? ¿Sí? Fíjense que tenían que completar los resultados, es decir, las características del instrumento de la regla que estábamos trabajando hasta el momento, ¿verdad? Ahora comparen lo que ustedes completaron con lo que tengo yo en pantalla. Observen el nombre del instrumento, la regla graduada, la magnitud física, longitud, unidad de medida, centímetro. El valor menor es 0 y el valor mayor de esa regla, 4 centímetros. Y la menor división, 0,1 centímetro. Vamos a poner otro ejemplo. Volvamos a la balanza de 2 platos. En la balanza de 2 platos hay una escala. Bien, ¿cómo era la escala? Lo menor era 0 y lo mayor, bueno, vamos a ver la escala nuevamente. Yo la amplié. Observen. Ya ustedes saben que la magnitud física, ¿cuál es? La masa. Y que la unidad de medida en este caso es gramo. Pero también conocen que dos números consecutivos ahí es fácil, ¿verdad? Podemos escoger cualquiera. Yo escogí 2 menos 1. ¿Cuánto dio? 1. Pero ahora cuenten las divisiones entre el 2 y el 1. Cuenten cuánto. ¿Cuántas divisiones son? 5 divisiones. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que hallar la razón entre la diferencia que me dio 1 y las
5 divisiones. ¿Cuál entonces es el valor de la menor división del instrumento? 0,2 gramos. Vamos a hacer una medición. Fíjense que es 4, se pasa una división, por lo tanto es 0,2 gramos más, ¿verdad? ¿Cuál sería la medición? 4,2 más menos 0,2 gramos. ¿Lo observan? Entonces, intenten hacer esto con otras escalas de instrumentos que tengan en la escuela y bueno, en la casa. Vamos entonces a la sexta regla. Localizar la posición del cero y, si es necesario, realizar ajustes que garanticen que el indicador de mediciones ocupe esa posición al inicio de cada medición. Recuerden cuando hicimos el recorrido por la escuela, por el laboratorio de física, cómo ajustamos la regla al cero. ¿Lo observan ahí? Eso es importante. A veces simplemente es una aguja la que nos indica el cero. Eso es otra de las reglas que tenemos que cumplir. La última, colocar el instrumento de forma adecuada. Vimos cómo la regla teníamos que ubicarla como adecuadamente, pero también el observador debe colocarse adecuadamente. Observen. Miren cómo 3 alumnos están viendo la misma medición, pero en lugares diferentes. ¿Lo ven? ¿Cuál es el correcto? El del medio, ¿verdad? Donde su observación realiza un ángulo de 90 grados, ¿con qué? Con la regla. Vamos a ejemplificarlo. Este es el dinamómetro y ahí se está realizando una correcta medición porque coincide el cero de la escala con el indicador del cero del instrumento. Pero ¿qué pasa cuando miramos hacia abajo? Es decir, nos agachamos y vemos la medición. ¿Ven cómo el cero de la escala está arriba y el cero del instrumento está hacia abajo? Y es el mismo instrumento, la misma medición. ¿Y ven cómo ha variado? Porque el observador ha cambiado el lugar. ¿Lo ven? Ahora miren, ahora es al revés. Estamos por encima de la medición. El observador ha cambiado su posición y ahora el cero de la escala está por debajo del cero del instrumento. A esto le llamamos paralaje, que no es más que la incorrecta postura del observador cuando se cambia el punto de observación y hay un desplazamiento aparente de un objeto. Bueno, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto. Primero vamos a ver la importancia de las mediciones y vamos a ver dos aspectos fundamentales. Primero, que proporcionan conocimientos más exactos de las cosas. Y segundo, favorece el entendimiento y la comunicación entre las personas. Y quiero que vean esta tabla, pero antes de ver la tabla, vamos a recordar lo que hablamos en el primer encuentro, donde yo le dije que tenían que colocarse correctamente frente al televisor. ¿Se acuerdan, verdad? Pero ahora también hay que colocarse a una distancia adecuada. Observen. Ahí tenemos los televisores en pulgadas. ¿Y a qué distancia mínima y máxima nos debemos sentar? Miren a ver su televisor, de cuántas pulgadas son. ¿Y a qué distancia ustedes están colocados? Yo voy a poner el ejemplo. Yo tengo un televisor de 32 pulgadas y yo me siento a 1,5 metros, quizás un poquito menos. Evidentemente, voy a tener problemas en la vista, igual que ustedes si realmente están utilizando televisor y están colocándose incorrectamente frente al televisor, es decir, a la distancia inadecuada. Bien, vamos a hacer entonces un resumen general de la clase. Recordemos que los fenómenos se manifiestan a través de las propiedades y que estas propiedades lo caracteriza ¿quién? Las magnitudes. Estas magnitudes pueden ser escalares y vectoriales, que lo vimos en un video en el encuentro anterior, y que las magnitudes se miden. Lo que podemos hacer mediciones directas
e indirectas y que necesitamos de instrumentos de medición. Estos instrumentos de medición pueden ser analógicos o digitales y que se necesita de diferentes reglas para realizar una correcta medición. Pero, ¿las mediciones son exactas? No, ¿verdad? Las mediciones no son exactas y eso es importante. Esto es un resumen que pueden hacer ustedes después que termine la teleclase. Vamos a la tarea del libro de texto en la página 10, página 22. El ejercicio 10, página 22, donde les dice, idea algún procedimiento para determinar el espesor de una hoja de una libreta de libro de física, el volumen de las gotas de agua que deja caer cierto gotero, el diámetro de un alambre, cuáles son las posibles fuentes de incertidumbre en los resultados obtenidos. Pues bien, hasta aquí nuestro encuentro y esperamos que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.